Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los estudiantes de comunicación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entregándoles programas interesantes de conversación para iluminar nuestra vida. De eso se trata, y hoy día tenemos dos invitados que son muy, al menos, simpáticos, para empezar a conversar. El primero, don Alejandro Mijoilovich. Él es profesor de historia, historiador, director de la Biblioteca Municipal, y está con nosotros también don Armando Cartes, que comenzó estudiando Derecho, pero ahora se dedica básicamente a la historia. Y la idea es que en estas fiestas patrias, preguntarle cuáles son las grandes tradiciones típicas de la zona en lo que se refiere a fiestas patrias. O mejor dicho, ¿qué le recomendaría a usted, a una familia, que pueda ser novedoso, interesante en un día como este, como estos? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que con las fiestas patrias también llega la primavera. Es la época en que la naturaleza se renueva, florece y el momento de salir. Y en esta región es notable como cada vez la oferta es mayor. Muchas comunas preparan un programa especial que hay que aprovecharlo y conocerlo. Lo que es tradicional son las pruebas a caballo, que eso viene desde antes en la colonia y que la gente hoy día lo relaciona con la hípica inglesa del siglo XX, principio, pero la verdad que es una tradición muy antigua chilena que los mapuches realmente adoptaron y que está también con nosotros desde la independencia. Otras prácticas, por suerte, están desterradas, como las peleas de gallo, las peleas de perros, las peleas de toros, que también fueron populares en la colonia y que O'Higgins, don Bernardo, con un espíritu ilustrado, moderno, prohibió, aun cuando dicen que por ahí en algunas comunas todavía se practican. Esperemos que no sea así, ¿no es cierto, Alejandro? Sí, y las peleas de gallo todavía por ahí hay galleros, ¿Sí? todavía hay galleros en Lota, Coronel, por allá en pueblos chicos aún hay galleros, ¿ya? Pero también las ramadas son lo que constituye lo más interesante, la chingana, ¿ya? La gente sale a comer algunas cosas especiales. Por ¿ya? ejemplo. Y bueno, el famoso chimichurri, y hoy día se ha puesto de moda también el famoso terremoto, que no se conocía el terremoto, una cosa muy moderna. ¿Y eso No, tiene que ver no con tiene los más de 20 terremotos años. que ha habido El terremoto es Concepción? nuestro, es de acá. Hay dos cosas de acá. El chihuayante, que es de acá, Ya. ya este vinito arreglado con frutilla, y el terremoto que salió acá en una cosa que se llamaba la capilla, que no era precisamente la Iglesia Católica. Menos mal, menos mal. Al lado está el Vaticano, ¿ah? Al lado del Vaticano. Entonces, se exprimía un poco de naranja con un helado adentro y le ponían vino blanco pipeño y era muy bueno. Y las niñas que venían en el auto se servían afuera, mientras el hombre salía adentro a tomar en la capilla. Mire, ya. Esa era una tradición que había acá. Uno Y de los locales. después, si alguien quisiera ir a algún museo, ¿dónde le recomendaría a usted que fuera a Bueno, alguien de Concepción? La caridad de Monseñor empieza por casa. Eso. La primera invitación tiene que ser a la Galería de Historia de Concepción, que está en el Parque Ecuador, que está renovado el parque y también nuestro museo. Y es un lugar muy apropiado a fiestas patrias porque es la historia de Chile y la historia de Concepción mostrada en dioramas que son en sí obras de arte de Serraytug, donde aparecen episodios como, por ejemplo, la declaración de independencia de Chile en el Morro Talcahuano, justamente por Bernardo O'Higgins, o batallas que Concepción estuvo involucrado, Loncomilla. Es un lugar especial para llevar a los niños. ¿Por qué no dice a dónde queda exactamente, para que la gente sepa? Queda exactamente en la calle del Hospicio, aunque nadie se va a ubicar. Queda en el fondo en la continuación de Nicoyán, con Víctor Lamas, en el Parque Ecuador, muy accesible, y además uno puede pasar al parque, que está renovado. Es un lindo paseo para esta fiesta, y incluso hasta se puede llevar un volantín, porque el lugar para adquirirlo es justamente el parque. ¿Y qué otro lugar más recomendaría usted Bueno, para siempre ir con la familia? Bueno, es la oportunidad. Yo creo que en esta fecha también va a haber actividades especiales en el Parque Pedro Río Señarto, en Ya. Hualpén. Ahí hay una media luna que nuestra corporación construyó, donde hay carrera chilena, hay rodeo, es un lugar de fiesta típica. Y todas las comunas, yo he escuchado en Chihuayante, Yumbel, un poco más lejos, si no quiero ir, Santa Juana, son muy activos con un programa de fiestas patrias que hay que aprovechar y disfrutar, ¿no?
Bueno, hay otro museo interesante, pero ya no constituyen mucho del 18 de septiembre, como el Huáscar, la visita al Huáscar en Talcahuano, las ramadas que van a estar en las universidades normalmente, Sí, en el claro. regimiento se hacía antes algunas ramadas, ¿Ahora ya no? ya no, yo creo que ya no, pero lo más importante es la parada militar. Yo, No, el TDU es lo más importante. sí, me pero además- acaba, Ah, me de- acaba de llegar al Tedeum primero a las 10 de la mañana una invitación Ya, del arzobispado. qué bueno. y yo, va. Ahí Y espero además verlo. el comandante de la plaza me invitó justamente a la parada militar, que esa es una tradición muy especial. Yo realmente 18 sin parada militar y sin Tedeum no se explica. Uno normalmente espera la palabra del arzobispo de Santiago y cardenal y de las demás iglesias que realmente se concurren allí, y después la parada militar del 18, que es una Y es una tradición. tradición muy antigua porque O'Higgins lo implantó ya cuando fijó el protocolo para la celebración de la fiesta patria, el Te Deum, que venía también de la época colonial. Y este tema de las Fuerzas Armadas, recordemos que la independencia se firmó frente a nuestra plaza, frente al cuartel de Dragones, con las tropas formadas en cuadro, es decir, Ahí es fue. parte de nuestra historia como chilenos, pero sobre todo como penquistas. ¿Se ha suspendido el TDU alguna vez en Concepción? Bueno, sí, una vez el obispo Santo suspendió el Te Deum como hubo algunos atentados a la iglesia ahí, y el obispo Santo entonces suspendió el Te Deum. Se ejecutó en otros lugares, no en la catedral. Ah, pero se ejecutó en otros Se lugares. ejecutó en otro lugar, pero no fue en la catedral. Ahí fue todo un problema en esa época. Pero no Ya, nos recordamos estas ya, cosas. ok. Mirando para adelante. Hay que mirar para adelante. Lo que sí podemos recordar que no siempre en septiembre fue la fiesta patria. Cuando partió la República había 3 fechas: el 5 de abril por Maipú, el 12 de febrero por Chacabuco y por supuesto el 8 de septiembre. Y se celebraba las 3 fechas. Y era muy complicado porque en febrero quedaban las cosechas suspendidas y toda la gente se iba a la fiesta por 2 o 3 semanas. Y entonces los mismos dueños de fondo pidieron que se cambiara porque con esto paraba la agricultura. Finalmente, recién en los años 30, o sea, con 20 años después, se consolidó en septiembre por varias razones. Primero, porque el país se centralizó y este gesto santiaguino de la Junta de Gobierno se consideró central, además que un gesto más civil y más antiguo. Sí, claro. Y porque además la primavera, época de efervescencia, buena para celebrar, y en febrero teníamos este problema, y en abril, en otras épocas, lluvias mil. Hoy día abril es época de sequía, pero históricamente en marzo comenzaban las lluvias, y quién podía celebrar, ¿no es cierto?, bajo el aguacero. Así es. Aunque aquí igual lo hacemos, porque aquí ya no llueve en septiembre a menos que venga un circo, porque si viene un circo, ¿Ah, sí? claro. Ya, eso es parte de la tradición. nosotros pedimos que no llegue un circo en septiembre, porque si no la lluvia es segura, y cuando uno se pregunta por qué llueve, averigua y hay un circo instalado ahí en algún lugar. Oiga, y usted, de todo lo que ha visto, ¿hay algo especialmente pintoresco que realmente valga la pena ir, Bueno, conocer? Las carreras, las chilenas, pues. Ya. Y que realmente demoran un buen poco en largarse y siempre terminan con algo espectacular. Ya. Las ramadas que eran buenas, y bueno, en esta época también los cabros vienen a encumbrar el volantín. Ya. El volantín, el trompo, hay una cantidad de tradiciones que vienen de la colonia. Los vientos de primavera ya ¿No son reemplaza, aptos para los esta cosa. nuevos sistemas electrónicos no han reemplazado el trompo? Yo creo que no, ¿No? fíjese, Ya. hay cosas que pero todavía se ha perdido mantienen la la habilidad. tradición, se ha perdido la habilidad, pero yo bueno, uno sigue viendo por ahí trompo, el emboque, todas esas cosas como que se reviven en el Y 18. los volantines están más sofisticados, hay unos bien complicados. Ahora hay drones, de plástico. el drone es lo complicado. Los Y en el drones, tema ya. de los trompos, antes eran Claro. competencia de trompos y expertos, ahora con suerte uno puede hacerlo dar vueltas, o sea, no hemos perdido la habilidad Las física. bolitas, póngale usted Pero las la gana canicas, queda. Sí, claro, una claro, serie de claro. cosas ya. Oiga, El y chancho encebado, ahora el palo del volviendo, cebado. sí, ¿cómo le surge, siendo abogado, esta vocación de historiador? Yo usted lo conozco hace mucho tiempo, lo tiene bien arraigado. De hecho, yo he conocido varios estudiantes de historia y son personas bien curiosas, que les gusta conocer. ¿De dónde surge este interés? Bueno, yo creo que todo ser humano que tiene alguna inquietud cultural le importa la historia, porque la historia le da sentido a la vida, eso es algo común. Solo que algunos que vamos más allá y nos dedicamos a investigarla profesionalmente, incluso a escribirla. Esa es la diferencia, pero yo creo que todo el mundo tiene conciencia histórica, ¿no es cierto? Sobre todo en una región como esta. Si para mí la historia de Chile no se entiende sin Biobío, donde ocurrió casi todo. Toda la conquista y toda la independencia, o sea, uno está rodeado de historia, aun cuando haya pocos testimonios. Yo traté de negarme a la historia, estudié Derecho y fui abogado de temas corporativos y de comercio internacional y estudié en Estados Unidos, pero siempre tenía este bicho, hasta que hice un libro que me significó un gran esfuerzo y después de eso ya descubrí mi vocación y entonces me fui a hacer un magíster, un doctorado y me reciclé. Y dije, no voy a ser como esa gente que después de jubilado se dedica a escribir un librito, no, yo voy a hacerlo a tiempo
y con la audacia de hacer un cambio de giro en la mitad de mi vida laboral, y en eso estoy y no me arrepiento ni un día. Ahora, siendo Concepción una región tan importante donde han pasado hitos extraordinarios, ¿cómo se entiende este proceso de descentralización y descentralización importante en Santiago? ¿En qué minuto se produce ese Bueno, Concepción cambio? ha tenido la desgracia, digo yo, de los terremotos, el traslado en la ciudad, la guerra, Arauco, una serie de vicisitudes que siempre han impedido que Concepción prospere. Y gracias a eso, Santiago prosperó. Acá ¿Usted cree que esa es la razón? Esa es la razón, pues, aquí se paró la Esa es guerra una Arauco, importante los razón. araucanos jamás llegaron a Santiago, ¿me entiende usted? Ellos no tuvieron nunca lo que hemos tenido nosotros, maremotos, terremotos, traslado en la ciudad. Piense usted nomás como arzobispo, la catedral se ha edificado 5 veces. 5 veces, sí. 5 veces. Me Entonces, tocó piense la usted última. qué ciudad puede prosperar a ese nivel, ¿ya? Sí. Entonces, pero cada terremoto le ha dejado a Concepción una ventaja. Para el terremoto del 39 llegó la Corfo, llegó un montón de cosas, el año 35 después vino una catástrofe, después el asunto triguero. Entonces, después de cada catástrofe, Concepción ha Pasa tenido algo. el empuje de pararse. Oiga, Y eso es interesante. y el desmantelamiento de la industria que uno ve, por ejemplo, en Tomé, etcétera, Es que van teniendo época. ¿Qué es lo que ya pasó tuvimos ahí? primero el trigo, después vino el carbón primero, después el trigo, después hemos tenido ahora el acero, la madera, todo ha tenido su época, ¿no? No sé, cada ¿Y el futuro época cómo lo ve? ha tenido un momento de El de futuro expansión. hay que verlo con esperanza, Ya. porque yo me he dedicado a estudiar este tema de la historia del centralismo, y lo que he establecido es que no es verdad que Chile siempre haya sido centralizado y que esté condenado a ser un país centralizado, como transmitió Encina y todos después repitieron. La verdad que es al revés. En la época colonial, Chile era 3 provincias muy definidas: Coquimbo, Santiago y Concepción, que casi no tenían comunicación. Nadie viajaba, nadie tenía en su mente la imagen de Chile, nadie había visto un mapa. Y por tanto, tuvo un desarrollo paralelo. Y cuando vino la independencia, se pusieron de acuerdo estas 3 provincias para hacer un país multipolar. Y eso, por lo cual se peleó, es lo que fue traicionado al establecerse después de los años 30 del siglo XIX, el centralismo. Por lo tanto, venimos de una tradición de un país diverso geográficamente, pero si la mitad del país hablaba mapudungún, el país está descontinuado geográficamente. Es decir, Chile como un constructo, recordemos que la mitad norte no era Chile y la mitad del sur no estaba ni explorado. Entonces, Chile se ha ido construyendo en el tiempo y se ha construido esta cosa centralista que no nos fue tan mal en el siglo XIX. En el siglo XIX, Chile era el país más pequeño y pobre del Imperio Español, tan pequeño y pobre que estuvo a punto de ser parte de Argentina. De hecho, cuando juró su independencia Argentina, juró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, Chile incluido. Y cuando se quiso reconstituir el imperio, digamos, el virreinato de Perú, también querían a Chile de nuevo. Y Chile, sin embargo, se transformó en una potencia en el Pacífico, creció, se desarrolló, se educó, o sea, logró una gran modernidad. Argentina, en cambio, partió como virreinato y terminó con la mitad del territorio, con la mitad de la población de antes de la independencia. O sea, Chile es un país exitoso en el siglo XIX, pero estamos en el XXI, Así y a lo mejor lo que funcionaba entonces no funciona ahora, y ahora Chile está preparado y necesita un país más descentralizado donde dé lo mismo vivir en el norte o en el sur, y no hay que vivir en Santiago para tener oportunidad de desarrollo, de educación o de salud. ¿Y piensa Claro. que eso es, Sí, es sí, posible? lógico. Piense usted que sencillamente entre Concepción y La Serena, Chile de ahí se expandió. Ya, hacia Magallanes, el 43, hacia el otro lado, ¿ya? Por eso somos un país un poquito más uniforme que lo que es en Argentina, que tiene hasta un riojano habla distinto que un porteño. Aquí no, aquí hay, Se baila hay- cueca y hay rodeo en Arica y en Punta Arenas. es más o menos parejito nuestro Claro, país, porque se extendió justamente de Concepción al sur, de La Serena hasta Arica con la Guerra del Pacífico sin problemas. ¿Y cuál sería la característica más propia de Concepción, en su opinión? Difícil pregunta. Difícil pregunta. Yo tengo mi opinión muy clara. Sí, Yo creo que es la está condición fronteriza. Difícil Chile no es pregunta. Concepción no es español, ni es mapuche, es un pueblo nuevo, es Chile. Claro. En Santiago, en el barrio alto, 90% de sangre española. En Concepción, 50 y 50. O sea, aquí se produjo una fusión que no es solamente étnica o racial, también fue económica y cultural. Y nosotros, en la forma en que hablamos, en cómo nos miramos, la gente no se da cuenta, pero si viajan a España o a Inglaterra, vuelvan y van a ver a todo el mundo mestizo. Y esta condición para mí es una virtud, porque la diversidad es riqueza, Sí, y claro. justamente el Biobío es eso, es la mezcla de dos pueblos. Por eso a mí, perdón lo que voy a decir, Biobío es Chile, lo dije y qué. Bueno, últimamente hemos visto flujo migratorio importante en Concepción. Pero no en Concepción.
Mira, A ver. en 1900 el 4% de la población era extranjera y por eso están estos franceses, alemanes, italianos, Sí. que fueron muy significativos porque el país se modernizara. Hoy día Chile no está viendo un ciclo migratorio parecido. Así es, pero en esta ocasión, a diferencia de 1900, nosotros tenemos la mitad de la tasa de migración que tiene Chile como promedio. O sea, mucha menos gente llega a Concepción que lo que llegaba en otra época proporcionalmente. Porque esa época... No, pero llegan igual. O sea, Claro, porque esa época que, como usted mencionaba, era una época muy dinámica, donde Claro. había mucha industria de Tomé hasta Lota. Hoy día, en cambio, lamentablemente, proveemos de mano de obra, la minería del norte, proveemos de educación y gente calificada a la finanzas o al comercio de Santiago, pero no somos un punto de atracción de inmigración tan notable, aun cuando sí es verdad que hay mucha inmigración. Ahora, ¿usted cree que la región, que los penquistas están capacitados para recibirlos, acogerlos, darle oportunidades o piensa que no? Yo creo que la complejidad de eso es que no tenemos tradición Ya. de recibir inmigrantes porque la inmigración paró en el año 30 con la crisis económica e incluso empezó a revertirse. Muchos se fueron y después de eso ha sido muy lenta, no significativa. Entonces no tenemos la costumbre de ser un pueblo multicultural, etcétera, como son los canadienses, por ejemplo. Pero eso se aprende y uno ve que ahora, a diferencia de antes, hay un intento deliberado de evitar la discriminación, de acoger al extranjero, pienso dar oportunidad. Y así que yo creo que sobre todo las generaciones nuevas que están formando estos valores van a poder ser capaces Sí. de acoger a los hermanos bolivianos, peruanos o africanos Sí. que uno está viendo, haitianos. Así es. Yo creo que eso solamente nos puede hacer mejores. Pero lo importante es que esos inmigrantes, como ocurrió siempre en Estados Unidos y como ahora nos está ocurriendo en Europa, se integren también. Estén dispuestos a ceder algo de su identidad y se apropien de Sí, los claro. chilenos y también sientan como propios nuestras tradiciones, porque si no terminan viviendo transportados. Eso es muy complejo porque antes la gente emigraba y se olvidaba de su país de origen, no podía volver nunca en su vida. Ahora, con el internet, etcétera, pueden estar viviendo una doble realidad y no se integran ni a la religión, ni al idioma, y esos guetos generan frustración, discriminación, desconfianza. O sea, por eso, ojalá esta inmigración sea integradora, porque eso aporta al país y le aporta también a ellos mismos. ¿Usted cómo ve esto? Bueno, yo veo que siempre Concepción, la característica que yo he visto siempre en Concepción, que la gente nunca es de acá ni nace acá, llega acá. Ya. ¿Ya? Normalmente yo vengo de otro lugar, Yo también. usted viene de otro lugar, y le pregunta a cualquiera persona, usted, su abuelo, de dónde era, siempre pasa a ser, o era de Curanilahue, o era de Valparaíso, o era de Santiago, y cuando llega acá, se arraiga aquí, no sé, hay un pega-pega Sí, acá, claro, y va, claro, uno claro. se arraiga acá. Esta es una ciudad a nivel humano para mí. Sí, ¿ya? claro, Uno absolutamente. aquí agarra el teléfono, llama al amigo y soluciona el problema. Claro. Camina por la calle. Son pocas las ciudades donde usted puede ir, esperar a la salida intendente de la intendencia y conversar con él. Claro. O lo mismo que ocurre con usted. Usted sale de su casa hasta llegar al obispado, lo ven a parar 4 o 5 personas para conversar en la calle. El alcalde Sí. usted lo ve en cualquier lado Claro. y conversa con Ojalá él. eso no se pierda. Eso, Sí, eso sí. no se da. El otro día nos ocurrió, Imposible. tú nos acompañaste, presentamos 2 libros sobre Concepción y los 2 autores y los 2 presentadores no eran de Concepción. Solamente yo, que nací en la sala 220 de Santuario Alemán, soy de Concepción. El resto. Ya. Pero eso ocurre que la gente no es profeta en su tierra. El mismo Enrique Molina, que la gente lo relaciona con la fundación de la universidad, fue uno de varios, porque hubo varias personas que trabajaron. Tampoco era de acá y sin embargo parece que la gente que viene de fuera ve la anomalía o ve lo que falta y es capaz de romper la monotonía del lugar y hacer un aporte. Yo creo mucho en la riqueza que trae la mirada Sí, claro. ajena. Sí, Sí, absolutamente. Claro. Caso suyo, el suyo, te trajo una mirada nueva aquí a la, Sí. a la región y se nota. Hasta un programa Se nota. de televisión para llegar. Y trae buenos a la invitados familia, también, eso es lo Trae mejor. buenos para poder invitados, entrar, ¿no? sí, No, buenos eso es lo invitados. mejor. Está muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y después vamos a volver a hablar de historia de Martínez de Rosa. Tenemos que conversar, creo que es un tema tremendamente importante para la región. Estamos nuevamente con nuestros invitados y estábamos conversando de un hecho muy importante que va a ocurrir el 14 de octubre. Se va a inaugurar el Panteón de la Patria, ya llegó Juan Martínez de Rosas, un argentino, juez, una persona que tuvo mucha relevancia en la historia de Chile. ¿Por qué no nos cuenta quién fue Juan Martínez de Rosas? ¿Por qué le han puesto tanto color, por así decirlo, en su llegada, en la inauguración desde el Panteón? ¿Qué relevancia tuvo y sobre todo qué ejemplo nos deja a nosotros y a las futuras generaciones?
Bueno, la verdad le hemos puesto mucho color Sí. y con mucho cariño porque el personaje es muy querido en Concepción. Ahí está su estatua hace más de un siglo en el Parque Ecuador, ¿no es cierto? Como un gran prócer, tiene su calle y ahora va a estar donde tiene que estar, al lado de su esposa. Porque Nieves Urrutia, que su esposa, está enterrada dentro del cementerio y ahora entonces van a quedar reunidos, lo que no es poco decir que una familia vuelve a encontrarse después de 2 siglos. Él fue el verdadero ideólogo de la revolución, fue el primero que pensó en un Chile libre, él fue el verdadero organizador y el presidente, de hecho, de la Junta de Gobierno. Él fue el que tuvo la claridad de ver de que Chile tenía que avanzar hacia la autonomía y la independencia. Fue el hombre que inauguró el primer Congreso Nacional. Una Fue pregunta, profesor. Siendo argentino, cuyano, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy día Chile y Argentina son 2 países distintos. En aquella época eran ambos parte del Imperio Español, ¿no es cierto? Por lo tanto, eran españoles todos. Y además, recordemos que cuando él nació, Cuyo pertenecía a la Capitanía General de Chile. Por lo tanto, él nació. Pero eso no tiene importancia porque los estados se consolidan recién en los años 30, muchos años después de su muerte. Él estudió en Córdoba y por eso fue compañero de curso de Bacelli, Belgrano, próceres argentinos con los cuales siempre mantuvo una comunicación. Por eso hubo mucho contacto entre revolucionarios de Buenos Aires y los de Concepción. Después él pasa a Santiago, a la Universidad de San Felipe, elegido profesor, muy destacado, luego nombrado a la superintendencia de Concepción al lado de Ambrosio Higgins, es decir, al lado del hombre que fue la tercera autoridad del imperio, el padre de don Bernardo. Ahí estuvo él recorriendo esta provincia que venía del Maule a la frontera, haciendo sus redes sociales y familiares, un intelectual destacado, un político consumado, un hombre rico, porque su suegro, ¿no es cierto?, José Urrutia, era el hombre más rico de Chile, que tenía 4 de los 20 barcos que había en esa época, que tenía fondos de aquí a Santiago, y eso por supuesto era parte de su prestigio. Tenía su casa ahí en Barros Arana, entonces calle Comercio, frente a la plaza, y aquí, desde aquí conspiró, pensó, soñó la revolución, y en connivencia con los patriotas santiaguinos armaron esta fórmula, la Junta de Gobierno, que fue el primer gobierno criollo o nacional, en que los penquistas actuaron aliados con los patriotas santiaguinos y lograron, sin derramar sangre, lo que yo llamo un golpe de Estado blanco, es decir, tomar el control del país sin violencia. Otra cosa le ocurrió después, pero ese fue el gran triunfo de Martínez Rosas, que fue el primer maestro de la revolución, un penquista, tomo y lomo, que empezó muy bien y terminó muy mal, lo que también merece reconocerse porque sacrificó su vida y su fortuna por la libertad de Chile. ¿Y cuáles van a ser las celebraciones más relevantes ese día? El problema no está en la celebración. Martínez Rosas tiene una vida bien especial. Primeramente, discrepancias con Carrera ya lo llevan al exilio. Llega a Mendoza y en Mendoza va a llegar el año 12 y el 13 va a morir en Mendoza. Y lo acompaña solamente un chileno, Bulne, que era un pequeño, en ese momento tenía unos 18, 19 años, es el único que asiste, que iba de paso justamente a ayudar a la Junta de Buenos Aires. Una vez muerto, se entierra allí en Mendoza, y el problema era traerlo a Chile, que su hijo siempre estuvo por traerlo a Chile, don Ramón Rosas Mendiburo. Su hijo fue diputado, senador de la República liberal, y con el gobierno de Balmaceda consiguió traerlo a Chile. Pero ocurrió una cantidad de vicisitudes. Primero hubo que ubicarlo. ¿Dónde estaba enterrado? En Mendoza. Mendoza había recibido por los años 60 el terremoto y la ciudad hubo que trasladarla del lugar. Por lo tanto, él fue enterrado en una iglesia y la iglesia quedó abandonada. Entonces, el cónsul chileno en Mendoza comenzó a buscarlo y se encontró con los más viejos de la ciudad. Le dijo, mire, nosotros íbamos con nuestras mamás a la iglesia y como no había mucho asiento, nos sentábamos en la tumba del doctor Rosa, que era un poco sobresalida del terreno. Y estaba en tal lugar. Ubicaron allí, encontraron la lápida, sacaron el ataúd, estaban los restos de Rosa, y estaba envuelto en una manta que decía Nieves Urrutia Mendiburo, que era el nombre de su esposa, pero no pudo determinar que era él. No había ADN. No había ADN. Se metió en un cajón, se guardó justamente en el consulado y surgió la revolución del 91 que detuvo todo esto, ¿no? La silla, Concón, el hundimiento del Cochrane, bueno, etcétera, 25.000 muertos, viene una amnistía y el gobierno de Mono entonces decidió buscar a alguien que restañara todo esto. Y para eso símbolo de unidad se busca entonces un símbolo de universidad y se trae a Rosa ya no de Mendoza directo a Santiago, sino que se lleva de Mendoza a Buenos Aires. Lo recibe el presidente de Buenos Aires, Pellegrini, de ahí sale, da la vuelta con el crucero Pinto por el Estrecho de Magallanes y llega a Valparaíso un 4 de septiembre, lo recibe Barros Lugo como vicepresidente de la República
entrena a Santiago. Pero ya antes de eso le otorgan el grado de almirante. Almirante, claro. Ya. Fue brigadier y almirante, así que... Que lo lindo que llega a Santiago el 5 de septiembre, que corresponde con el primer Con cabildo la abierto Junta de Gobierno de Concepción del año 11, que declaró la autonomía de la provincia, tema que nosotros celebramos hace 4 años atrás. ¿Y cuál fue la gran visión que tuvo Martínez de Rosa? ¿Cuál fue la gran intuición? La intuición de él fue hacer un país libre con una provincia con concepción autónoma. En esa época Concepción tenía un proyecto geopolítico. Quería que todo el comercio que venía desde Lima y pasaba por Valparaíso, Aconcagua, pasara por Talcahuano, Antuco, Buenos Aires. Porque nosotros teníamos gran potencial agrícola, pero no teníamos mercado. Entonces Concepción tenía 2 grandes proyectos el año 1810. Uno era la libertad de comercio para evitar el monopolio de Valparaíso y de Lima, y el otro era un Congreso Nacional para representación política a base territorial al país. Un congreso significa representante elegido a la disposición del poder político. Y si ustedes van al Parque Ecuador y miran el plinto, hay 2 mármoles a cada lado. Obra de Nicanor Plaza, nada menos, igual que la estatua. Uno es la libertad de comercio y otro el primer congreso. El primer congreso fue muy bueno a Concepción, porque de 36 diputados, 12 fueron de esta provincia, que empezaron en el Maule y llegaban hasta Osorno. Y la libertad de comercio era algo que se logró no como obra de la Junta de Gobierno, sino contra su oposición violenta, porque le interesaba a los penquistas, a los coquimbanos, que querían por sus puertos, de Coquimbo, de Talcahuano, poder sacar sus productos. O sea, la revolución empezó muy bien para Concepción, porque logró su libertad de comercio y además participar en un nuevo gobierno. Después, ¿Y qué pasó después? Bueno, hay que leer el libro. Y yo lo escribí, se llama Concepción contra Chile, ahora se va a reeditar. Lo que pasó después es que viene una segunda fase, una fase más militar de la revolución, donde llega un joven caudillo que tenía la mitad de la edad de Rosa, 26 años, Rosa tenía 52, un viejo para la época, se enfrentan y efectivamente José Carrera hace avanzar la revolución, es un patriota sincero, pero no entiende la revolución sin él y su familia al centro de todo. Entonces, él está dispuesto incluso a sacrificar el proyecto revolucionario de Chile por el predominio contra los penquistas y contra Rosas y sus aliados. Y esa lucha entre los rosistas y los carrerinos, después los higuinistas y las raíces, es la causa del fracaso de la Patria Vieja, la causa de Rancagua, de todo lo que ocurrió. Y por lo tanto es muy triste. Y no se cuenta mucho esto porque ¿quién quiere contar la independencia como una guerra civil? Pero eso es lo que fue. Pero lo que representa Martínez de Rosas es el gobierno civil, es el avance institucional a través de un Congreso Nacional, a través de una Junta de Gobierno, a un país libre y soberano en que las provincias, Concepción, Santiago, Coquimbo, tienen un rol protagónico. No lo ocurrió después, que fue un tiempo de caudillos y un tiempo de centralismo. O sea, nosotros como penquistas celebramos la libertad de Chile, pero queremos que se respete el sentido original que tuvo, hacer un país donde fuéramos todos iguales y autónomos, y eso es lo que se perdió cuando la primera bandera, o el primer escudo que tenía 3 estrellas, pasó a tener solamente 1. Nuestra visión entonces es volver a eso, de un país donde de lo mismo, como decíamos antes, donde se viva, porque en todos lugares tiene que haber oportunidades de desarrollo, de cultura, y en definitiva no estemos sirviendo al centro, sino sirviendo a nuestro propio destino como penquistas y como biovanos, que me gusta a mí decir, aunque eso no sea... Biovanos. Biobano, bioense, como quiera. Nadie dice que es de Biobío, la gente dice que soy de Concepción de Talcahuano, pero yo siempre digo que soy biobano, aunque se haya escogido mi región, lo seguimos diciendo, ¿no es cierto, Alejandro? Claro. Ahora esto tiene un signo, un signo interesante. Rosas muere en la cama. Rosas muere enfermo en su cama, los Carreras mueren fusilados en Mendoza. Los 2 mueren en Mendoza, todos mueren en Mendoza. Los 3 hermanos Carreras, más Rosas, pero Rosas muere en la cama. O sea, Rosas ¿A qué edad tenía murió? 50 y tantos años. Él había nacido en 1759 y muere el 13. Pero era un tipo culto, inteligente, doctor en cánones, o sea, el tipo era especialista en Pero con una salvedad, derecho, fue claro. el único revolucionario importante chileno que no estuvo en Europa, porque Carrera peleó en el curso de las guerras españolas, O'Higgins por todo esto estudió en España, estudió en Inglaterra, José Antonio de Rojas, que fue el mentor de todos, que era el único noble que estuvo en la independencia, viajó hasta por Rusia consiguiendo los libros de la enciclopedia en que después leyó Martínez de Rosas y se educó, y después que leyó O'Higgins, pero él tuvo esta capacidad de reinterpretar lo que estaba ocurriendo, darle un sentido. Por eso es que dicen que la primera hora de la revolución fue de los curas y los abogados, que son los grupos de la sociedad que tenían la educación para entender lo que estaba ocurriendo y darle un propósito. Y por eso se le llamó en su época el maestro y precursor de la revolución chilena, el título que nosotros queremos reivindicar. Rosas conoce a O'Higgins muy niño. Cuando viene Santiago a ver a don Ambrosio O'Higgins, acá que estaba de intendente, pasa por la casa de Albano.
donde se encontraba O'Higgins muy joven. Y el viejo Albano lo llama y le dice, mire, le voy a contar un secreto, pase por acá. Y lo lleva a una pieza y le muestra, este niño que está acá, le dice, es hijo de don Ambrosio O'Higgins. Bueno, los dos pelirrojos, ¿cómo confundirse? Dígale a mi amigo, dice que yo ya estoy viejo, me puede ocurrir cualquier cosa y no quiero morir con esta responsabilidad acá. O sea, Rosas ya conoce a O'Higgins como de 14, 15 años. Y posteriormente, más pequeñito, O'Higgins logra, cuando vuelve más o menos por Concepción, tener alguna relación con Rosas, y entre él y el militar Maquena, que era el otro que acompañaba acá en Concepción, se unen muy bien porque conocían a su padre. Claro. Y O'Higgins no tuvo una relación muy fluida con el padre. Sí, claro. Entonces, O'Higgins conoce a su padre a través de Rosas, de Maquena. Y son 20 años mayores, son 20 mentores. Años mayores, Claro. son mentores de este. Entonces hay una influencia. El libro que usted escribió, ¿cómo se llama exactamente? Concepción contra Chile. Ya, ok. Y Chile se le llamaba Santiago en aquella época, después el nombre al país completo. En esa época Chile eran dos países, Claro. el país de Penco y Chile. Ya. Ahora, eso no quiere decir que sea una visión negativa, es una visión complementaria de la independencia, así como hay visiones hispanistas, economicistas, una visión provincial que explica la independencia a partir de las tensiones provinciales que fueron tan importantes, no solamente en Chile. Si en Argentina el Estado demoró 40 años en hacer por esto, Sí, claro. hasta el día de hoy en Ecuador los grandes conflictos son entre Quito y Guayaquil. ¿Para qué decir en Bolivia? Chile no estuvo ajeno a esto y no hemos contado un cuento de que Chile enfrentó unido a un enemigo externo que eran los españoles, cuando no es verdad, porque fue una guerra civil, de ambos lados solo peleaban chilenos, ¿cierto?, de la época, y en definitiva las peleas nuestras también hicieron más compleja la independencia, pero al final, por suerte, Chile fue un país libre y Concepción Bueno, fue el escenario en que se peleó. Está más que claro que hay que leer la historia de Juan Martín de Rosa por cultura nacional, sobre todo quienes vivimos acá. ¿Qué otro personaje usted recomienda conocer, estudiar, analizar de Concepción que valga la pena para nutrirse? Bueno, hay mucho porque Concepción proveyó los mejores hombres de ambos bandos. Claro. Por ejemplo. El bando patriota también, otro amigo de O'Higgins fue Miguel Zañartu, Ya, que fue nada menos que el redactor de la Declaración de Independencia, que fue primer regente de la Corte de Apelaciones, fue embajador en Buenos Aires, y está enterrado en nuestro cementerio, y esperamos nosotros el próximo año trasladarlo también al Panteón. al Panteón. Aquí ya. estuvo Rafael de la Sota, que fue el defensor de Talcahuano cuando empezó la guerra en San Vicente, por la independencia partió acá, terminó acá, él participó. Y por el lado realista hubo muchos. El presidente del primer congreso era un clérigo, Juan Cerdán, realista. Realista también fue la familia Urrejola, muy importante para esta zona, dueños de Cuchacucha. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Me río porque el intendente Urrejola, de acá, de Urrejola, y cuando muere el intendente, va nuestro alcalde, ya, que era... ¿De qué año estamos hablando? Estamos Porque- ahora hace poco nomás, cortito, ¿ya? Se pasó 2 siglos, se cambió de siglo. Va nuestro alcalde, ¿cuánto se llama? Que es socialista que tuvimos. Ariel Ulloa. Ariel Ulloa. Y a la salida del cementerio hace una alegoría el intendente de Urrejola. Lo espera un parroquial, le dice, alcalde, ¿podría hablar usted? Claro, ¿cómo no hablar con el alcalde? Dice, mire, yo creo que usted ha sido un buen alcalde. Ah, muy bien, muchas gracias, joven. Pero que un socialista le diga, venga a hacerle homenaje a un realista, no lo puedo entender. Bueno, que el país se reconcilió porque Claro. Martínez Rosa persiguió a los Urrejola. Uno de ellos terminó incluso hasta las Filipinas como obispo y muchos terminaron fuera de Chile. La guerra fue tremenda para la familia, la dispersó, la disgregó. Pero después de la tercera generación, un Urrejola se casó con un Rosas. O sea, en Chile había muchas cosas. Pero otro día, una historia increíble, hablamos con la familia Churra, que son los descendientes directos de Martínez Rosas. Y me contaba que algo le pasó a su padre, que iba a arrendar una casa en Santiago a una señora de apellido Figueroa, estaba todo listo para el contrato, y dijo, ¿sabes? Yo no puedo arrendarle esa casa, ¿no? ¿Por qué? No, porque Tomás de Figueroa era comandante de armas de Concepción, realista, y Martínez Rosa lo mandó a matar en 1811. Entonces, ¿Cómo le va a arrendar su la bisabuelo mató a mi tatarabuelo, así que no puedo arrendar la casa. Y ahí se acabó el negocio. Por eso no entiende las peleas entre carolinos y o'higginistas. que Rosas tuvo hijo. Bueno, Ramón Rosas está casado con una señora Pinto, que es la hermana de Aníbal Pinto, el presidente de la República, ¿ya? Tuvo también una hija que se casa con Bello, con un hijo de Andrés Con un Bello. hijo de Andrés Bello. Entonces usted saque la cuenta que hay Pinto, Bello, Bulnes, bueno, De la Prieto, de la Cruz,
de la Cruz tiene la hija que está casada justamente nada menos que con Aníbal Pinto. Entonces realmente hay toda una relación aquí, Urrejola. Lo que pasa es que hay un gran éxodo después de élites penquistas y de Chile provinciana en general hacia la capital. Claro. O sea, Chile se ha hecho con la migración del campo a la ciudad y de la provincia a la capital. La historia de Chile es la historia de un gran éxodo que ha despoblado a las provincias de sus élites, que son importantes, de derecha, de izquierda, empresariales, culturales, lo que sea, para que la sociedad tenga un desarrollo endógeno, autónomo. Y eso es lo que nos falta, generar élites potentes que se comprometan con el desarrollo local y que no busquen en Santiago su desarrollo. ¿Cree que hay en este minuto personas visionarias en relación a nuestra región que estén pensando en grandes temas, en grandes ideales, en grandes proyectos? ¿Cree que es una carencia? Yo creo que sí, que Concepción es un semillero de gente competente y creadora. Se ve en la música, se ve en la política, se ve en la economía. Lo que ocurre es que la forma en que está estructurado el país, si uno quiere pasar a cierto nivel, está obligado a migrar. Entonces, y eso es lo que hay que cambiar. Antes era mucho más difícil cambiar la estructura porque la riqueza venía a la tierra que demoraba un siglo. Después la industria que demoraba 50 años en acumular capital. Hoy día en que la riqueza está en la innovación, está, ¿cierto?, en la tecnología, en 5 o 10 años todo puede ser distinto. Así que yo creo que tengo mucha fe en el potencial de la región y de los Pero en este minuto, digamos, Concepción es una ciudad universitaria. ¿Cree que es un semillero de grandes intelectuales, de grandes estadistas, de grandes políticos? Son distintos planos. En el caso de la política, como está construido el sistema, no permite que eso ocurra. El gobierno regional no es un gobierno regional, es una administración regional en la cual el intendente es la confianza exclusiva del presidente. No importa qué tan competente sea, yo tengo la mejor opinión de Rodrigo Díaz, fue compañero mío de la universidad, tengo mucho respeto, pero el modelo en que está hace que su evaluación dependa de un tercero que lo puede remover o nombrar sin preguntarle nada a nadie, y menos la región. Con esa lógica, ¿cómo un político local puede encumbrarse? Desde el punto de vista empresarial, lamentablemente, se ha concentrado demasiado la riqueza en Chile, ya lo hemos podido observar, y por lo tanto cualquier negocio que prospere tiene que administrarse de Santiago. Pero donde sí yo tengo mucha esperanza y veo mucho potencial en las universidades, si logramos construir el link entre la creación y la invención de la universidad con el mundo productivo. Y hay señales muy potentes, el Parque Industrial Tecnológico de la Universidad es una maravilla, lo que hace la UDT por allá, el hecho de que la Universidad de Concepción sea la que más patente está, digamos, al año inscribiendo en Chile, lo que hace esta misma Universidad Católica con sus investigadores en el tema oceanográfico, etcétera. O sea, yo creo que falta muy poco lo que hace Innova BioBio, que ha sido un modelo de gestión para el país entero como vinculación empresa-Estado. No estoy de acuerdo, pero hay un estamento visionario que esté pensando lo que de aquí a 50 años, por ejemplo, usted lo ve, por ejemplo, que en las escuelas de filosofía, de historia, ¿no? Es complejo porque hay muy poca gente pensando en la región como tal. Yo lo veo, yo estoy en el departamento de historia con 21 profesores y debemos ser 3 o 4 nomás los que estudiamos la región. Los otros están estudiando temas muy legítimos, pero que no necesariamente son lo nuestro. O sea, yo veo que estamos muy volcados hacia otras realidades y no nos pensamos nosotros mismos. Eso es algo que está pendiente. Además, esta lógica de gobiernos que duran 4 años, que nos hacen esclavos de las elecciones y del corto plazo y de las encuestas, impiden un pensamiento estratégico. El próximo año el de alcalde. ¿No? Y las elecciones empiezan el año anterior y antes viene el año de instalación. Yo creo que eso ha sido perverso. Hay que desacoplarse de la política y tratar de pensar como región con una mirada más territorial. Don Alejandro. Que hay un fenómeno que yo lo veo siempre, que es el fenómeno de frontera nuestro, ¿ya? Y cuando hablamos de frontera, de repente, esto del Biobío como frontera, era una cosa que como se había olvidado de repente. Y vino el terremoto el año 10, póngalo usted, se cayeron los 3 puentes y sencillamente apareció la frontera nuevamente. Quedó aislado San Pedro, Lota, Coronel, y agradezca que había carretera panamericana, porque lo contrario queda aislado Temuco y todo. Absolutamente. O sea, hay un corte aquí, ya que mucho tiempo impidió el surgimiento de una polarización hacia el sur, ¿me entiende usted? Claro. O sea, ese se veía de aquí, del Biobío, para atrás. Pero nosotros tenemos un potencial al otro lado. Ya, este es un potencial triguero, un potencial de lo que fue el carbón. Y hoy en día usted mismo se está topando del otro lado con conflicto. El conflicto mapuche al otro lado nunca se incorporó. Eso lo produjo la frontera esta, ¿ya? Era ellos allá, nosotros acá, y eso generó un problema. Y que un problema que todavía persiste, ¿ya? Ahora, entonces,
eso hay que ver manera de resolverlo para cualquier cosa que crezca con la El ciudad. gran problema es que Claro. lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero creo que ha sido una conversación tremendamente interesante con dos grandes historiadores y también muy buenos amigos que están insertos pensando la sociedad. Entonces, el 14 de octubre... El 16. El 16 de Viernes octubre, 16 de octubre, a las 11 de la mañana. a las 11 de la mañana. Están invitados todos los penquistas, reciban un papelito en su correo. 16 de octubre, 11 de la mañana, nos encontramos en el cementerio General de Concepción. General de Concepción, en el Panteón de la Patria, donde habrá un gran homenaje, y agradezco la invitación que me ha hecho y ahí estaré, Dios mediante. Bueno, le agradecemos mucho y no se olviden escribirnos a @pdiálogo y háganos todos los comentarios porque queremos ser un buen programa que después de él usted salga edificado. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Gracias a ustedes. Por la invitación. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.